Viviendo sin temor. Este es el mensaje de hoy y damos gracias a Dios, ¿cierto? Ya hemos orado, por eso no está dentro de lo que es la grabación, pero ya hemos orado y ahora vamos a ver de qué se trata vivir sin temor. Antes de comenzar con el tema, sería bueno nosotros saber algunas diferencias, ¿no? Así que voy a hacer una pequeña introducción. En la Biblia nosotros vemos que existe temor en diferentes versículos bíblicos. Y a veces, cuando estamos recién llegando al Evangelio, nosotros no entendemos por qué en algunos parece bueno y en otros parece algo malo. Ya yo creo que la mayoría aquí lo sabemos, pero lo vamos a dejar claro de nuevo. La Biblia a veces dice temor a referirse con miedo y terror, ¿sí? Así como algo no bueno. Y lo podemos ver en Jeremías. Hay muchos casos en la Biblia que habla del temor y del miedo y como algo que no debemos tener. El Señor dice que no debemos temer. Muchas veces dice su palabra. Pero también aquí podemos ver Jeremías 17:17, que él mismo dice, no seas para mí terror, dice terror textual, tú eres mi refugio en el día de calamidad. Entonces, muchas veces vemos en la Biblia también de que, por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿cierto?, fue a conquistar ahí Canaán y vino el terror sobre los pueblos de allí. Pero es mejor tener al Señor a nuestro favor porque Él es bueno. Entonces, Jeremías acá es el mismo caso. Jeremías estaba en un periodo de calamidad, un periodo de que Israel estaba siendo invadido y que Dios estaba permitiendo eso para poder trabajar y pulir, ¿cierto?, el pueblo que se había olvidado del Señor. Entonces Jeremías acá, él muy sabio, dice, no seas para mí terror, tú eres mi refugio en el día de la calamidad. O sea, tenemos que ser sabios y ver siempre, el Señor es mi refugio. Tenemos al otro lado, también la Biblia refiere temor como algo bueno. Y eso lo vemos en Proverbios 1:7. Yo aquí tengo la NTV que dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Para los que hemos leído muchas veces la Reina Valera, es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es algo bueno, pero ese temor está relacionado con la reverencia, la admiración y la sumisión a Dios. Ya, no empezamos con el tema, esto es para aclarar términos nomás, que creo que es importante. Luego tenemos, ¿qué es el temor? Esto no es una cosa bíblica, pero es algo que nosotros podemos tener entendimiento, ¿sí? De qué es, yo lo saqué de un data show de una amiga que es psicóloga, pero yo creo que está ahí también en internet. Dice, reacción de protección ante estímulos peligrosos que ponen en riesgo la vida, la salud física o emocional del individuo. Eso es el miedo, esa es la definición. Tipos de temor. Miedo al fracaso, miedo al castigo, miedo de sí mismo. Yo aquí dejé en grande al castigo, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en Dios y en relación de temor tenemos miedo al castigo. Y vemos lo que dice Jeremías 17:17, ¿no? Que para mí sea el Señor mi refugio, no mi terror. Pero hay otros muchos miedos. Por ejemplo, yo pensé en esto justamente porque yo a veces tengo mucho miedo de mí misma, de cometer errores, ¿sí? Después les voy a explicar un poco más, pero cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? ¿Dónde tiene mayor miedo? Y hay más, no es solamente fracaso, castigo de sí mismo, muchas veces hay traumas también. Aquí está. Esto yo lo saqué de un libro de psicología, que muchas cosas es mejor no tenerla, porque no, pero otras que pueden servir. Y es un libro que dice las 5 heridas de la infancia, y habla de la traición, el rechazo, injusticia, humillación y abandono. Y todos estos traumas lo que trae es un miedo. ¿Sí? Las personas que tienen la herida de la traición tienen ciertas conductas a raíz del miedo de sufrir la misma situación, o el rechazo, o el abandono. Ahora, ¿quién es
el sanador de nuestras almas. ¿Quién es el único que puede entrar ahí? Es Dios. Entonces, una razón más para ir al mejor lugar, ¿no? Ya, eso era la introducción, pero ahora vamos a ir al tema. Y el tema está relacionado con este texto. Está en colores, ¿qué les parece? Dice así, lo saqué de la NTV, ya que es un poco más claro tal vez en el lenguaje de hoy. Dice, en esa clase de amor, ¿por qué en esa clase? Si uno va a los versículos anteriores, está hablando de la clase del amor perfecto que es de Dios. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Recuerden que dejé en grande porque aquí es lo que menciona la Biblia. Entonces, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el texto central del tema. Guárdalo en el corazón. Ese es el tema central del tema. El texto central. Vamos a ver muchos textos, pero este es el central. ¿Qué es el amor? Características y quién es el autor. Yo creo que aquí todos sabemos, ¿no? Entonces va muy rápido, pero lo tenemos que decir. Características del amor. El amor es paciente y bondadoso. Lo que no es el amor, él no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Dice que no exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Sí? O sea, puede querer que la hagan a su manera, pero no lo exige. Eso es interesante. Bueno, y ahí dice mucho más, ¿cierto? No se irrita ni lleva a registro de las cosas, las ofensas recibidas, entonces ahí podemos hablar del perdón. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Puse acá en verdecito esto, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Fe es una palabra clave en esto, por eso lo dejé en verde. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Qué es el amor, cierto? Aquí era, ¿cuál es el autor? El autor, ¿quién podría ser el autor del amor perfecto? Es Dios, ¿no? Dice, pero el que no ama no conoce a Dios. Y ahí en verde está, porque Dios es amor. Pero es ese amor perfecto, ese que hablábamos en el inicio. ¿Cómo sabemos eso? Yo esto pensaba, lo pongo, ¿no? Lo sabemos también, pero es algo clave y central del Evangelio. Entonces no podemos sacarlo, porque esto es lo central, es lo medular. Nosotros tenemos la salvación porque Dios tuvo la decisión de amarnos. Cuando estaba ahí en el Getsemaní, ¿cierto? Que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él no sentía que era hacerlo, él decidió hacerlo. Ese es Jesús, ahora el Padre, ¿no? Dice que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo. Entonces aquí vemos el amor del Padre. Y a veces tenemos miedo al castigo, pero es bueno mirar que Dios es misericordioso porque lo es. Ahora voy a dar unos ejemplos y aquí es muy interesante. Acá yo creo que los que les gusta la historia lo van a pasar bien, porque aquí puse 4 casos sobre confiar en Dios o no confiar en Dios, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Miren, tenemos acá a Adán y Eva. Ellos tuvieron miedo, ¿sí? Ahí está en rojo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque desobedecieron. Pero yo creo, aquí no estoy diciendo que lo estudié, yo creo que ellos a lo largo de sus años en la tierra se arrepintieron. Pero en ese momento que fueron descubiertos y que Dios les preguntó, yo no lo puse acá, pero ustedes saben la historia, Adán y Eva no mostraron índice de arrepentimiento, sino que de hecho, ¿no? Justificándose las serpientes, que la mujer, pero nunca hubo un autoanálisis de que me equivoqué, me arrepiento.
Y hubo temor, hubo miedo. Entonces ellos se escondieron de Dios y también dicen, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces ahí vemos una reacción del temor y del temor al castigo. Uno se esconde de Dios, uno puede querer dejar de hablar con Dios porque se equivocó y es todo lo contrario. El Señor también es misericordia, Él es misericordioso. Entonces, no sé, ¿cuáles serían las consecuencias que hubiese tenido Adán y Eva si se hubiesen arrepentido en ese minuto? No sé, no sabemos, ¿no? Vamos ahora a otro caso, David. David, ¿ustedes se acuerdan cuando él hizo el censo en Israel? Hay muchas historias de David, ¿no? Pero esta me pareció oportuna para el caso, porque David, él censó el pueblo y eso mostró un grado de falta de fe, de confianza, sí, porque quien le había dado la victoria en todas las batallas había sido Dios. Y ahora él estaba censando al pueblo para ver cuántos hombres había y se dio cuenta que se había equivocado. Y dice ahí, ¿no? Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, aquí vemos arrepentimiento, he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. En lenguaje bien de ahora. Él se arrepintió. Vamos a ver qué pasó entonces. Bueno, yo no escribí toda la historia, pero ustedes pueden ir ahí a 2 Samuel 24, leer la historia y Dios le da una opción para escoger, ¿no? Le da 3 opciones. Una era que los enemigos le persiguieran, otra era por 3 meses, otra era una peste por no recuerdo cuánto tiempo en Israel, y había otra más también que no recuerdo, pero de las 3, la que realmente David dijo esta puede ser, fue la peste. Porque, ¿por qué? Ahí viene la pregunta. Vamos a ver por qué él escogió esa y no las otras. Aquí está la respuesta. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad, el profeta era Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas, ¿sí? Porque había una opción de que él fuera perseguido por 3 meses por sus enemigos, y había otra más que no recuerdo, pero la que él optó fue por la peste, porque iba a ser la mano del Señor ahí. Igual vino consecuencia. Pero hay algo más interesante también que me llamó la atención, es que mientras el ángel de Jehová vino para la peste, dice que David se arrepintió nuevamente y dijo, no lo hagas, que esto venga sobre mí porque ellos no son culpables. Yo creo que eso le agradó al Señor, porque también la Biblia relata que el Señor dice se arrepintió, pero recordemos que el Señor no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces, si uno va y profundiza un poco más, lo que está diciendo ahí es que Dios se dolió en su corazón. Lo mismo que en Génesis cuando dice se arrepintió, en realidad Dios se dolió, porque Dios, Él sabe todas las cosas, no se arrepiente, pero Él se dolió y Él no continuó, paró, ¿no? Y es tal cual lo que David eligió fue bueno, porque el Señor es misericordioso. Cosa dura, ¿no? Es caer en las manos de hombre y de Dios también. Pero si nosotros vamos a Dios con un corazón arrepentido, sin soberbia, el Señor es grande en misericordia. Amén. Vamos a ver aquí, yo les di 2 casos, uno bueno, uno malo y uno bueno. Ahora vamos a otros 2 más, uno malo y uno bueno. Tenemos el caso de Caín. ¿Ustedes creen que se arrepintió Caín? Yo creo que no, pero dice aquí, Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Aquí en rojo, cualquiera que me encuentre me matará. Él tenía miedo a que lo mataran, ¿sí? Él no pensó en lo que había hecho. Él había matado a su hermano y sin culpa lo había matado.
No era por defensa propia, no era por venganza, era totalmente inocente él. Y él mató a su hermano y no había pensado en lo que había hecho, sino que solo estaba pensando en la consecuencia de su propia muerte, que cualquiera lo podría matar. ¿Y qué hizo Dios? Miren la misericordia del Señor. Le puso una marca en la frente para que cualquiera que lo mate, o sea, el castigo va a ser muy grande para esa persona, de alguna manera para proteger a Caín. Él no se quedó sin castigo, pero Dios aún así mostró misericordia, aún siendo que él no se arrepintió. Y eso no está bien, pero vemos en esto la misericordia de Dios. ¿Por qué quiero apuntar a eso? Porque no hay nada mejor que confiar en Dios. Ahora vamos a otro caso, un buen caso, Rahab. ¿Ah? Esta chica que ven acá. ¿Quién será Rahab? Bueno, primero, por la fe ayudó al pueblo de Dios en una gran victoria y fue parte de la genealogía de Jesús. Fue justificada por la fe, ¿ven? Lo puse en mayúscula. Fe es una palabra clave para vivir sin temor. Romanos 10:17 dice que ella fue justificada por la fe. Ahora, ¿quién es Rahab? Rahab era una prostituta que vivía ahí en Jericó. Dice, exploren bien la tierra, le dijo Josué a los dos espías. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Y vemos que Rahab hizo parte de la genealogía de Jesús. Interesante. Pero miren, ¿qué fue lo que movió el corazón de Dios para dejarla en tal lugar? Veamos, aquí tenemos las palabras de Rahab. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Ella, piensen bien, era una mujer no judía, que no había visto con sus propios ojos todos los milagros que Israel sí vio, ¿sí? Pero las tierras de Canaán supieron todo lo que había pasado. Entonces dicen, todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Aquí vemos que ella tenía la opción de, como Jeremías, ¿no? Tener miedo de lo que iba a hacer Jehová o estar del lado de Jehová, porque Jehová es grande en misericordia. Y dice, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para atravesar el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og. Estos eran pueblos de gigantes. Los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. Entonces ella tenía miedo, pero ella decidió confiar en Dios. Miren, a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Ahora miren en verde lo que está ahí. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren qué declaración. Ella estaba demostrando que su confianza estaba en este Dios. Y yo trataba de ponerme en el lugar de Rahab. Ella era una prostituta que vivía justamente en el muro, porque el muro era bien grueso, era como 2 anillos, ¿no? Y habían casas entre medio y tronco en medio de estos 2 muros, ¿no? Eran como 2 anillos que estaban alrededor de la ciudad, muro fortificado, y habían casas. Y ella vivía allí. Ella era un poco que me parece así relegada de la sociedad, ¿no? Y el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Quizás ella debe haber dicho, bueno, el Señor liberó a un pueblo esclavo en Egipto. El Señor los miró, el Señor los amó, el Señor me puede amar a mí también, ¿sí? Ella tuvo la sabiduría de ponerse a favor del que hizo el cielo y la tierra, tanto que ella llega a declarar, pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Y ella aquí muestra fe en palabras, pero después, si ustedes leen la historia, ella muestra fe también en obras, ¿sí? Porque la fe sin obra es muerta, ¿no? Y ella hace todo lo que vemos allí, ¿no? Aquí, bueno, quedan pocos minutos, voy a tratar de hacerlo más rápido. Acá nos menciona que los espías fueron cuidados precisamente por ella. A ver, voy a dejar de compartir. Perdón, ahí sí. Oh, está el hermano Rino. Hola, hola. A ver, aquí. Disculpen, quiero volver a poner. No se puede. Quiero volver a poner. Rahab, ella confió en el Señor, aún, cierto, con toda su situación y tal vez con la mala fama que ella podía tener. Ella se puso del lado del Señor y luego vemos que ella llegó a casarse con uno de los judíos y luego la genealogía de Jesús está ella incluida. Entonces lo que quiero explicar acá es que vivir sin temor es vivir teniendo fe en Dios. Dice que la fe, ¿cierto? Es lo que realmente nosotros podemos creer aún sin saber, sin ver, pero ¿fe en qué? Fe en Dios. Entonces, cuando yo puse en el título ahí, vivir sin temor, nosotros tenemos que tener claro que para vivir sin temor tenemos que tener fe, pero tener fe en algo vivo y verdadero, que es en Dios. Y como vimos en las slides anteriores, que Dios es amor. Entonces también lo único que nos va a sanar realmente es el amor de Dios, que es el perfecto amor. Entonces, bueno, se cerró acá el slide, pero para terminar, lo que yo quiero animar a todos es que nosotros podamos vocar nuestro corazón a Dios, amarlo a Él. Y después, el primer mandamiento, ¿no? El mandamiento y la regla de oro. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Y luego el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se basa toda la ley. Y nosotros podemos vivir sin temor cuando cumplimos esto, cuando vivimos en amor, porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, dice primera de Juan 4, 18. Entonces, ese es el fundamento de esto. ¿Cómo yo puedo vivir sin temor? Pero hay tantas clases de temores. Las vimos, ¿no? Al fracaso, pero si yo amo a Dios, yo confío que Dios va a tener lo que es mejor para mí. Y si yo amo a Dios, voy a también a tratar de pasar tiempo con Dios, ¿sí? Porque yo no puedo amar a alguien que no conozco. Es imposible, yo creo. No puedo amar a alguien que no conozco. Entonces, a medida que yo conozco más a Dios, lo voy a amar, porque Él es misericordioso. Recordemos lo que decía Jeremías, ¿no? Él, en lugar de tener temor de la situación que venía sobre el pueblo, ¿no? El cautiverio, Él dijo, tú eres mi refugio. Aquí Rahab, en lugar de tener temor porque podía ser muerta, ella dijo, no, este es un Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra, yo me pongo al lado de este Dios, y Dios la cubrió con su misericordia. Entonces, esto es el tema central, que nosotros amemos a Dios, y por consecuencia Él nos va a llamar a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Y por qué yo escogí este tema? Porque yo en este periodo estaba viendo mi necesidad de perdonar. Y lo estaba haciendo por temor. Pero ese no es el camino. El camino es por amor. ¿Sí? Yo no sé, cada uno donde le apriete el zapato, ¿no? Algunos pueden tener temor de una cosa, otros pueden tener temor de otra, pero todo nos va a llevar a lo mismo, a confiar en Dios. Confiar significa, fe significa confianza. Y nosotros tenemos en Dios que es verdadero, no tenemos confianza en algo muerto, sino que en un Dios verdadero. Así que eso es el tema, y quiero dar libertad si alguien quiere dar alguna opinión o
o quiere hacer alguna pregunta. Sí. A mí me llamó la atención bastante sobre esa lista que diste de los diferentes temores que hay. Ajá. ¿Del trauma? ¿O de los traumas, que en realidad cada trauma es un temor diferente. Eso me pareció, le saqué hasta foto, ¿eh? Que me pareció muy bueno. Sí, hay que profundizarlo un poquito más, sí. Es bueno nosotros saber, ¿no? Identificarse, saber, a ver, a qué tengo temor, pero el trabajo no termina ahí. No. El Señor es el que entra en el corazón y hace la sanidad. Y eso se logra a través de la intimidad con Dios y la obediencia, porque muchas veces hay que tomar actitudes y decisiones que el Señor nos está llamando a hacer. Y ahí viene la sanidad. Perfecto. Yo les voy a compartir, yo tenía temor de mí misma, ¿no? Decía, bueno, si yo no perdono, yo no soy perfecta y voy a cometer el mismo error después. No, yo no quiero cometer lo mismo. Y cosas bien, eso por ahora, pero a lo largo de mi vida he tenido otros temores. Y entonces me dicen, no, eso no es puro, eso no es genuino. Porque el perdón tiene que ver con el amor. Así que en eso estoy. Señor, que yo vea con tus ojos. ¿Sí? Pero cada uno que se analice a sí mismo, ¿no? ¿A qué tienen miedo? Y todos nos va a apuntar a lo mismo, a confiar en Dios, pasar tiempo con Él, al perdón. ¿Sí? Quedan 4 minutos. Yo quiero decir algo, que me encantó tu diapositiva. Está muy linda y muy gráfica, las imágenes, se nota que le dedicaste mucho tiempo. Bueno, aparte de que siempre has sido como artística y como que tienes muy buen gusto desde pequeña, porque ella hacía dibujos, bueno, siempre, y es muy creativa y tiene esto de poder visualmente hacer que las cosas se vean bellas y aparte que se entendía mucho, o sea, que era como lo justo y preciso y como con una imagen y entonces te felicito por eso, está muy lindo. Muchas gracias. Si algunos tienen alguna duda. Fíjate que en el versículo que tú pusiste ahí de Caín, Caín tenía un gran egocentrismo. El egocentrismo también es algo opuesto al amor. Cuando una persona es egocéntrica, piensa que el mundo gira en torno a él, es casi imposible que ame a Dios, incluso es un problema para amar al prójimo también. Eso quería hacer ver yo también, que el egocentrismo si tú ves de nuevo el pasaje ese, te vas a dar cuenta que Caín lo ve todo en función de él. Tú me condenaste a esto, tú me expulsaste de tu presencia, tú me expulsaste de la tierra. Cualquiera que me mate a mí, o sea, lo que le preocupaba que lo mataran a él. Fíjate, todo centrado en él. Entonces es imposible amar de esa forma. Sí, Dios le dio chance, ¿no? Dios igual le decía, si leemos bien la historia, yo no la profundicé porque quise ver más historia, pero ahí explica que Dios le dio una advertencia. Y ahí vemos la misericordia de Dios de nuevo. ¿Y qué nos queda a nosotros? Es buscar amar a Dios, porque realmente Él es bueno. Sus misericordias se renuevan cada mañana, porque vemos con David, ¿no? El Señor sí, le dio un castigo, pero el Señor es grande en misericordia. El Señor no quiere el mal de nosotros. Entonces yo creo que vivir sin temor nos lleva a eso, a buscar amar a Dios. Y todas estas cosas, hoy, como el egocentrismo, el egoísmo, todo eso son enfermedades del alma al final. Son problemas del alma. Entonces, Caín tenía el alma enferma, por decirlo de alguna manera.